apenas termine la clase les voy a cargar esta presentación. Recuerden que siempre en la última filmina tienen la bibliografía que incluye las páginas. Esta vez vamos a trabajar con ambos libros. Principalmente van a ver el tema de William Stalin y algunas páginas solamente del libro de Tannenbaum, ¿sí? Vamos a trabajar con los dos. En esta primera clase de lo que es entrada-salida, vamos a hacer prácticamente un repaso de lo que ustedes ya vieron en ACO, en Arquitectura de Computadores, ¿sí? Porque vamos a hablar de cómo se comunican los dispositivos periféricos con la porción central, ¿sí? La porción central, ¿cuál es? Es el CPU más la memoria principal, ¿sí? A eso llamamos porción central. Entonces, vamos a analizar rápidamente cómo se comunican los dispositivos periféricos y de qué forma participa en esta comunicación el sistema operativo, ¿sí? Y bueno, por supuesto vamos a pasar y analizar cómo fueron evolucionando el sistema de entrada-salida a través del tiempo, cómo se fueron evolucionando y aplicando distintas técnicas de comunicación, siempre buscando optimizar el uso del tiempo del microprocesador. ¿Bien? Habíamos dicho que el sistema operativo, así como proporciona una abstracción de los procesos, de las direcciones de memoria, ¿sí? Y de los datos que tenemos almacenados a través del sistema de archivo, también debe controlar y permitir la comunicación con los dispositivos de entrada-salida. Para eso tiene todo un módulo, ¿sí? Todo un subsistema de entrada-salida. ¿Para qué? Porque debe emitir comandos a los dispositivos, debe poder manejar la forma en que se comunican los dispositivos, que es a través de las interrupciones. Los dispositivos se comunican con la porción central a través de interrupciones. Y en el caso de que se produzcan errores, poder detectarlos y manejar errores. Además, tiene otra función muy importante que es la de proporcionar una interfaz. Una interfaz lo más general que se pueda entre los dispositivos y el resto del sistema, ¿sí? Los dispositivos, este módulo de entrada-salida, junto con los manejadores de dispositivos, conforman un subsistema que debe ser independiente del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser independiente del dispositivo. Que esa interfaz que presenta el sistema operativo sea lo más general posible y que cualquier dispositivo pueda conectarse a la computadora y comunicarse con el sistema operativo. De eso se trata, la independencia del dispositivo. Por supuesto, cada manejador de dispositivo reconoce un tipo especial de dispositivo de entrada-salida y reconoce las instrucciones y la forma en la que este dispositivo se comunica, la arquitectura que tiene este dispositivo, etc. Y deberá presentarse con una interfaz común, ese manejador, o comunicarse al sistema operativo. Bien. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer primero es analizar la forma en que el dispositivo de entrada-salida, cualquiera sea, se comunica con el procesador o con algún controlador de dispositivos. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es una señal que recibe tanto el CPU y también la pueden recibir los dispositivos. Si ustedes recuerdan, cuando vieron la arquitectura,
y de von Neumann, vimos que todos los componentes se comunican a través de 3 bus. El bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. El bus de control está compuesto por un conjunto de líneas. Estas líneas son las que permiten el envío de estas señales. ¿Sí? Entonces, hay líneas que parten desde el microprocesador hacia los distintos componentes de la placa base, y desde esos componentes parten otras líneas que también forman parte del bus de control hacia el microprocesador. Entonces, sí, el bus de control es bidireccional, en el sentido en que hay una línea de control hacia los dispositivos y otra línea de control desde los dispositivos hacia el microprocesador, ¿sí? Pero cada una de estas líneas que conforman el bus de control es unidireccional. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si el microprocesador necesita escribir en la memoria principal, primero le va a enviar una señal por el bus de control, una línea. Una señal preguntando si ese dispositivo está listo para recibir una orden. La memoria le va a contestar mediante otra línea de control, diciendo sí, estoy lista. Entonces el micro, por otra línea de control, le va a enviar una señal indicando si la operación a realizarse va a ser una lectura o una escritura. Y de esa forma se comunican todos los componentes de una placa base, por ejemplo, a través de señales, ¿sí? Que las vamos a llamar interrupciones. ¿Bien? Recuerden que hay un flag, una bandera, dentro o que forma parte del registro de estado en el microprocesador, en donde se indica si el micro tiene activa o no las interrupciones, ¿sí? ¿En qué caso podría desactivar? Es decir, ¿en qué caso podría el microprocesador dejar de recibir o de atender las interrupciones? En el caso en que esté ejecutando instrucciones atómicas, es decir, instrucciones que deben ejecutarse en forma completa, 1, 2 o 3, y que no pueden interrumpirse. Entonces, en ese caso, desactiva interrupciones, ejecuta la rutina y vuelve a activarse interrupciones. Estos programas no son de un usuario común, siempre son procesos del sistema los que hacen eso. Bien, que lo vimos nosotros cuando hablamos de secciones críticas y de condiciones de competencia. Bueno, una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de manejo de interrupciones. Es decir, los dispositivos dijimos que se comunican con el micro a través de señales. Esta señal es una interrupción porque en realidad provoca justamente esto, la suspensión temporal de la ejecución del proceso que estaba en tiempo de ejecución, para que el sistema operativo pueda ejecutar una subrutina de manejo de interrupciones en el cual se define qué tipo de interrupción ha sucedido, qué dispositivo la envió, y en el caso de que el sistema operativo maneje prioridades para los dispositivos periféricos, si tiene más de una interrupción que ha detectado, atenderá a la de mayor prioridad y dejará pendiente las demás, ¿sí? Bueno, pero esto ya vamos a ver cómo ha ido evolucionando a través del tiempo la atención de interrupciones de los dispositivos. Las interrupciones constituyen el mecanismo de comunicación, como les contaba recién, de bajo nivel entre los dispositivos periféricos y el procesador, ¿sí? Cada dispositivo periférico va conectado a una
una controladora, ¿sí? Que es el que va a identificar la forma en la que trabaja el dispositivo periférico y lo va a entender, por así decirlo, y la arquitectura que tenga el dispositivo periférico. Y es esa controladora la que envía las señales, que las podemos llamar IRQ, que es una línea única asignada a un dispositivo para comunicarse con el procesador. Es decir, que cuando el procesador debe atender una interrupción, primero debe identificar quién la envía, y eso lo hace a través de cuál es la IRQ que se ha presentado o se ha activado. Cada dispositivo periférico está asociado a un IRQ y estas tienen un número, ¿sí? Se identifican por un número diferente. Bien, esto algo ustedes deben haber visto ya en ACO, creo yo, y si no van a tener que repasar un poquito cuando vieron entrada, salida y todo lo que es la arquitectura de von Neumann. ¿Cuál es la necesidad de que los dispositivos puedan comunicarse a través de las interrupciones? ¿Sí? El objetivo es que el microprocesador, que es un dispositivo muy rápido, no pierda tiempo atendiendo a los dispositivos de entrada-salida que son mucho más lentos, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo ha ido evolucionando este sistema, y antes, inicialmente, todo lo que era entrada-salida lo manejaba el microprocesador. Como ahora pueden comunicarse a través de interrupciones, los dispositivos periféricos, se puede adicionar otros dispositivos, otros hardware, que son controladores, que pueden manejar la entrada-salida, y entonces simplemente con las interrupciones se puede avisar al microprocesador que la entrada-salida ha terminado. Como les decía, estas señales, estas IRQ, las maneja un dispositivo que se llama controlador de interrupciones. El controlador de interrupciones las va a gestionar, es decir, que va a identificar si la señal viene del teclado, del mouse, si viene del disco, o de un controlador de disco, o de algún otro dispositivo, y en base a las prioridades va a decidir a qué interrupción deberá atenderse primero. Bien, eso lo hace el controlador de interrupciones. Vamos a poder identificar las interrupciones de programa, las interrupciones de reloj y las interrupciones de entrada-salida. ¿Cuándo hablamos nosotros de interrupciones de reloj? ¿Se acuerdan? A ver, chicos, ¿cuándo hablamos nosotros de interrupciones de reloj? Que es generada por el temporizador interno del microprocesador. Bien, ¿cuándo se termina el quantum asignado a un proceso? Perfecto. Para poder realizar, bien Matías, cambio de contexto. Leonel también contestó lo mismo. Bien, ahí estuvimos hablando de las interrupciones de reloj. Permiten que un proceso no tome el control del procesador y se ejecute hasta el final, e impida de esa manera la multiprogramación, es decir, que otros procesos puedan ejecutarse también. Bien, pero puede haber interrupciones de programa o generadas desde un programa cuando en la ejecución del programa hay una instrucción que solicita una operación de entrada-salida. ¿Sí? Como puede ser leer un dato de una terminal, o abrir un archivo, o grabar un archivo, o imprimir
etc. Cualquier orden de esas provoca una interrupción, ¿sí? Esa interrupción se las llama de programa. ¿Bien? Y después tenemos otras interrupciones de entrada-salida que son generadas por los controladores de dispositivos que mediante una señal le indican al micro que ha finalizado la operación de entrada-salida. ¿Cuándo? Si se solicitó leer un archivo, una vez que el controlador de disco ha leído un bloque y lo tiene en buffer, lo que tiene que hacer el controlador es enviar una señal al microprocesador, y el micro, a través de una rutina, lo que va a hacer es trasladar ese bloque de datos hacia la memoria principal. ¿Bien? Por supuesto que esta rutina se va a ejecutar con prioridad como otro proceso, por lo tanto va a formar parte de ese conjunto de procesos que están activos, que transitan de un estado listo a ejecución, de ejecución a listo o bloqueado, etc. ¿Sí? Las rutinas del sistema operativo pasan a formar parte de ese conjunto de procesos activos en el sistema, por supuesto con mayor prioridad que los de un usuario común, ¿sí? Y de esa manera permite que se atienda más rápido a lo que es entrada-salida, que siempre van a tener mayor prioridad que un proceso de un usuario común. ¿Bien? Cuando ustedes no entiendan, por favor, me preguntan por chat. Y otras interrupciones que vamos a identificar es por fallo de hardware generadas por algún error, ¿sí? Por ejemplo, cuando se lee memoria por algún error de paridad, o al leer también datos de un disco, cuando los datos están en el buffer de la controladora de disco, se hace un chequeo de los datos leídos, por ejemplo, se puede hacer la comprobación de paridad, y si hay un error, también se genera una señal de fallo de hardware, y en ese caso el CPU no transfiere los datos a memoria, ¿sí? Porque lo leído es erróneo. Bien, entonces se informa del fallo de hardware al sistema. Entonces, esos son los 4 tipos de interrupciones que podemos identificar. Bien. La interrupción forma parte del ciclo de instrucción. Yo quería mostrarle acá, después le voy a mostrar esto, ya lo vamos a ver. Quiero mostrarles esta gráfica que lo tienen ustedes en el libro. Esto es el ciclo de instrucción. También lo vimos cuando vimos Assembler en ACO. Cuando se ejecuta una instrucción, tenemos un tiempo de búsqueda, es decir, el microprocesador busca la siguiente instrucción en memoria, está apuntada por el registro IP o puntero de instrucción. Luego, ejecuta la instrucción, que puede ser una operación aritmética o puede consistir en una búsqueda de los datos en memoria o grabar datos, etc. Ejecuta la instrucción. Pero antes de buscar la siguiente instrucción, lo que hace es ejecutar la fase de instrucción, que es comprobar o verificar si hay alguna interrupción pendiente para atender. ¿Bien? Fíjense que en cada ciclo de instrucción hace una comprobación. Está chequeando permanentemente a ver si hay interrupciones pendientes. Si las hay, que siempre, por supuesto que el controlador de interrupciones le va a hacer llegar una señal, porque es el que va a ir administrando el orden en que se van a ejecutar las interrupciones. Inicia el manejador de interrupciones. ¿Cuál manejador de interrupciones? Va a depender del dispositivo que se esté queriendo comunicar, ¿sí? O que esté pidiendo atención
por parte del microprocesador, ¿sí? Entonces, Profe, se le acaba de cortar. ¿Podría repetir eso último? bien, ok. Les decía, A les voy partir de fase de ah, interrupción. sí, No sí, sé, desde ahí. les decía que en cada ciclo de instrucción comprueba a ver si hay interrupciones pendientes. ¿Sí? Antes de buscar la siguiente instrucción, chequea las interrupciones pendientes. En las arquitecturas actuales hay un controlador de interrupciones. Es decir, el controlador de interrupciones es un dispositivo que administra las interrupciones porque, bueno, no se va a presentar solamente una interrupción. Se presentan muchas. Entonces, dependiendo del IRQ, dependiendo de la prioridad que tenga, le va a llegar una al microprocesador. Y si hay alguna, la va a atender. ¿Cómo la atiende? Inicia el manejador de interrupciones, que corresponda al dispositivo que se quiere comunicar con él. ¿Bien? Entonces, vamos a ver acá, fíjense, cómo es en el caso de que se incluye en lo que es la ejecución de una instrucción, todo lo que es la fase de interrupción. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un programa de usuario que se está ejecutando en forma secuencial, instrucción 1, 2, 3, etc. Cuando llega a la instrucción y, bien, se produce una interrupción que viene, por ejemplo, del disco o del controlador de disco, ¿sí? Entonces, el sistema operativo, perdón, el microprocesador lo que hace es suspender el programa de usuario y atender la interrupción. ¿Cómo la atiende? Lo que hace es llamar al módulo del sistema operativo que permite o que realiza el manejo de la interrupción. Ejecuta ese programa de manejo de interrupción, es decir, que atiende al dispositivo de entrada-salida, y una vez que termina, regresa y continúa la ejecución del programa de usuario. ¿Todo esto qué implica? Implica que el programa de usuario se suspende, va a la cola de listos, este proceso de que maneja interrupciones se ejecuta, ¿sí? Y para que eso suceda, bueno, ustedes van a leer en la bibliografía que se guarda todo en la pila del programa, lo que corresponda a la pila del sistema, etcétera, como ya hemos visto cuando vimos estados de los procesos. ¿Bien? Bueno, y acá describimos cómo es el secuenciamiento en el tratamiento de la interrupción, que es lo que yo les conté recién, ¿sí? Deberá suspender el programa de usuario, cargar el proceso de manejo de interrupciones, ejecutar la rutina. Este manejo de interrupciones, ¿qué implica? Justamente atender al dispositivo. Si viene del controlador de disco, lo que va a hacer es transferir lo que está en el buffer del controlador del disco a la memoria. O si es para grabar un bloque de disco, al revés. Lo que va a hacer el micro es transferir lo que está en memoria al controlador de disco para que se almacene en el dispositivo. Bien, de eso se trata el tratamiento de interrupciones. Y es un proceso más, ¿sí? Que debe ser atendido por el microprocesador. Y bueno, y luego se restaura todo lo que es el contexto del proceso que había sido interrumpido y se continúa con el programa de usuario. Por supuesto, cuando el manejador de interrupciones termina, el programa de usuario que había sido suspendido no necesariamente continúa inmediatamente, porque seguramente está en una cola de procesos listos y va a depender de la política de administración de la cola de listos. Recuerden, si es FIFO, si es por prioridades, a lo mejor hay un proceso de mayor prioridad y bueno, tendrá que esperar su turno. Bien, para volver a tomar el control del microprocesador.
Aquí este es un resumen de lo que veníamos hablando recién. Es lo mismo, nada más que en forma gráfica. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando se produce la interrupción? Salva la información del proceso de usuario, procesa la interrupción, restaura el proceso de usuario y restaura los datos de la pila, ¿sí? Del proceso de usuario, para que continúe su ejecución desde donde había sido interrumpido cuando el micro tuvo que atender la interrupción. Bien. Pero, como les decía antes, no necesariamente le llega al micro una sola interrupción. Por eso hay dos enfoques. Tratar las interrupciones en forma secuencial es a medida que vayan apareciendo o a medida que el microprocesador las vaya detectando. A medida que el procesador las vaya detectando, no sé si escucharon esa parte, eso es en forma secuencial, ese es un enfoque. El otro enfoque, que es lo que se utiliza actualmente, es por prioridades. Cada interrupción tiene una prioridad. ¿Cuál es la desventaja que el tratamiento sea en forma secuencial? Es decir, a medida que se presentan, el micro las va atendiendo, ¿sí? No se tiene en cuenta el tipo de dispositivo con el cual se está comunicando o se quiere comunicar. Entonces, si es una línea de datos que viene por una red, generalmente ese dispositivo tiene mayor prioridad que cualquier otro, como puede ser una impresora o como puede ser un disco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe alta probabilidad de que si el micro no atiende rápido a ese dispositivo para llevar los datos a la memoria, se pierden datos. ¿Estamos? Esa es la desventaja de hacerlo en forma secuencial. Es decir, de no reconocer prioridades en los dispositivos de entrada-salida. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, de una atención secuencial. Tenemos el programa de usuario que es interrumpido porque aparece una interrupción. Entonces, el control del micro se lo transfieren al manejador de interrupciones del dispositivo X. Cuando termina, retorna a los programas de usuario, pero detecta que hay otra interrupción, entonces llama al manejador de interrupciones del otro dispositivo, del I, y luego continúa. Este dispositivo I, ¿sí?, puede que haya esperado un tiempo suficiente que puede haber provocado la pérdida de datos en la comunicación, ¿sí? Esa es la desventaja que tiene este enfoque de tratar en forma secuencial a las interrupciones. El otro enfoque es manejo por prioridades. Entonces, si nosotros aquí, fíjense, tenemos que se está atendiendo a un dispositivo X, o haciendo transferencia de datos con un dispositivo X, y de repente se detecta una interrupción de un dispositivo que tiene mayor prioridad, lo que hace es, como este es un proceso también, se interrumpe o se suspende y se da comienzo a la atención a la interrupción de mayor prioridad. Esto es manejo por prioridades. Bien, y se evita, por supuesto, la pérdida de datos y la pérdida de comunicación con los dispositivos. ¿Me escuchan, chicos? Bien. Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, un poquito la señal va y viene.
vamos a ver de qué tipo de dispositivo podemos trabajar. Hay dos, que ustedes ya lo han visto cuando comenzaron a ver sistemas de archivos, todo el sistema de archivo de Linux, ¿recuerdan? En /dev tenemos dos tipos de archivos que están asociados justamente a los dos tipos de dispositivos que podemos reconocer. Los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter. Los dispositivos de bloque, como puede ser el disco, almacena información en bloques de tamaño fijo. Y así como lo almacena, transfiere los datos a la memoria en bloques, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que acceder al disco, para leer, por ejemplo, los bits se leen del disco en serie, uno a uno, se carga todo en el buffer de la controladora de disco, pero ya hacia la porción central se transfiere byte a byte por palabra, pero no se puede solicitar, por ejemplo, 2 bytes, 3 bytes o, no sé, 10 bytes. La unidad de solicitud, ya sea para lectura o escritura, es justamente un bloque. ¿Bien? Entonces, fíjense que se puede leer o escribir un bloque, como mínimo, y en forma independiente, ¿sí? En cambio, los dispositivos de carácter, el flujo es carácter a carácter, no es direccionable, no podemos decir quiero el carácter 1, el carácter 100, ¿sí? Esa es la característica de los dispositivos de carácter. Y ahí tienen como ejemplo, fíjense, las impresoras, el mouse, los teclados, interfaces de red, ¿sí? Son dispositivos de carácter. ¿Cómo los diferencian? Hay algunos dispositivos que no encajan justamente en, en estos tipos, pero bueno, este es a grandes rasgos los dos tipos que se pueden diferenciar. Es la forma en la que almacenan y transmiten la información. Eso es lo que los diferencia en dispositivos de bloque y en dispositivos de carácter. ¿Bien? Categorías que vamos a encontrar, las que son legibles por el usuario o para el usuario. Las que son legibles para la máquina, por ejemplo los discos, las cintas, y los de comunicación. Esas son las tres categorías que vamos a encontrar. ¿En qué se diferencian? Son muy distintos dependiendo de la categoría y además entre ellos, los que pertenecen a una misma categoría, son muy distintos y las diferencias están dadas justamente, principalmente por la velocidad de transferencia de datos. Y eso complica el control que se puede hacer sobre estos dispositivos. También van a diferenciarse, como les decía, por la unidad de transferencia. Algunos hacen un flujo de caracteres y otros transfieren el bloque. ¿Cómo representan los datos? Las distintas codificaciones que utilizan. Bueno, todas estas diferencias, como habíamos dicho al inicio de la clase, las tiene que, no sé si, no encuentro la palabra, el sistema operativo tiene que implementar una interfaz que sea común para todos los dispositivos, ¿sí? Y donde no puedan verse reflejadas o en forma mínima se reflejen estas diferencias que tenemos de los sistemas, de los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? El sistema operativo debe poder comunicarse con todos ellos y poder manejarlos, detectarlos y manejarlos, y que ese manejo sea transparente, principalmente transparente al usuario. ¿Bien? Eso es lo que nosotros nos referíamos con independencia del dispositivo. ¿Bien? Vamos a seguir. Esto ha ido evolucionando mucho, al punto tal que nosotros cuando conectamos un nuevo dispositivo de entrada-salida, generalmente es el sistema de entrada-salida el que lo detecta
de qué tipo de dispositivo se trata, detecta la marca, generalmente tiene el manejador de dispositivo cargado, instalado, que es el driver, ¿sí? Entonces todo es mucho más fácil ahora. Bien. Bueno, la organización del sistema de entrada-salida. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación? Entrada-salida programada, dirigida por interrupciones y acceso directo a memoria. Las dos últimas son las que más se utilizan, ¿sí? Sobre todo la que es dirigida por interrupciones. Vamos a ver en qué consiste DMA, que ustedes ya lo han visto, así que lo vamos a ver rápidamente. DMA depende de la arquitectura del microprocesador, depende de la arquitectura, de la velocidad del microprocesador y de la arquitectura que tengan ustedes, si tienen o no un controlador de DMA instalado. Recuerden que cuando el microprocesador es muy veloz, se recomienda desactivar el acceso directo a memoria. ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes qué es el acceso directo a memoria? ¿En qué consiste? El tipo, me pregunta Matías, ¿cómo se detecta? El dispositivo cuando se conecta por el bus, el USB generalmente, o si tiene otro conector, ya el sistema operativo detecta de qué tipo, ya el módulo de entrada-salida, detecta de qué tipo de dispositivo se trata, y por supuesto como el fabricante de este dispositivo respeta los protocolos y todas las normas de comunicación, puede enviar al sistema operativo los datos, ¿sí? La identificación del hardware que sea conectado. Y en base a eso puede detectar, lo tiene por supuesto en una base o en una tabla, registrado de qué dispositivo se trata y las marcas, ¿sí? La marca del dispositivo que se ha conectado. Me dice Federico, poder leer en forma aleatoria el disco. El disco se accede en forma aleatoria, sea con DMA o no activado. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes en qué consistía el acceso directo a memoria y por qué debía implementarse el acceso directo a memoria? ¿Alguien recuerda? A ver, Gastón me dice, acceder a memoria sin pasar por el microprocesador. ¿Los demás? En la entrada-salida programada, incluso en la entrada-salida dirigida por interrupciones, es el microprocesador el que se encarga de llevar a cabo la transferencia de datos, ya sea del buffer del controlador del dispositivo hacia la memoria o viceversa. Si es el CPU, así como dice Gastón, la palabra o el byte que se esté leyendo pasa por los registros internos del microprocesador, porque es el CPU el que está realizando esa operación de entrada-salida. Entonces, la desventaja, si el micro no es muy veloz, es que el microprocesador pierde tiempo porque utiliza en una operación de entrada-salida tiempo que podría utilizar para ejecutar los procesos de los usuarios. Por eso aparece la otra técnica que es agregar dispositivos de hardware, es decir, un controlador de DMA, controlador de acceso directo a memoria, que en la evolución que se ha ido realizando a través del tiempo, es prácticamente un microprocesador en sí, es aparte, es como tener otra computadora conectada. ¿Por qué? Porque se encarga de comunicarse con el dispositivo periférico, de hacer y controlar la transferencia de los datos hacia la memoria, y no lo involucra al microprocesador.
Lo único que hace es enviarle una señal o una interrupción cuando el bloque de disco o el archivo, lo que sea, ya está en la memoria. Es decir, cuando la operación de entrada-salida ha finalizado. ¿De acuerdo? Esa es la función del DMA. Pero como les decía, si el microprocesador, como les decía, si el microprocesador es muy rápido, conviene desactivar el DMA, porque siempre va a ser más rápido el microprocesador para llevar a cabo la entrada-salida que el controlador DMA, de acceso directo a memoria. ¿Bien? Fíjense, la entrada-salida programada, el procesador realiza todo el trabajo. ¿Por qué? Porque comprueba periódicamente el estado de cada dispositivo hasta que completa el dispositivo la transferencia. Es decir, que el dispositivo no se comunica con el micro a través de interrupciones, sino es el micro el que va chequeando a ver si el dispositivo está listo para recibir los datos o para transferir los datos, y una vez que detecta que el dispositivo está listo, realiza el micro la operación de transferencia de los datos con la memoria. En esta técnica no se utilizan interrupciones, ¿sí? Entonces el micro está periódicamente chequeando que el dispositivo periférico haya terminado con la operación de entrada-salida o inicialmente pueda atenderlo. Entonces ahí pierde mucho tiempo, es mucho el costo de administrativo. En cambio, en la entrada-salida dirigida por interrupciones, es todo lo que hemos venido hablando, chicos, que se comunican a través de interrupciones, envía la orden al módulo correspondiente y el microprocesador puede atender a otro proceso. ¿Bien? Entonces, cuando está finalizada la operación, por ejemplo, el bloque de datos está en el buffer del disco, se interrumpe el micro, y lo que hace el micro es llevar todos esos datos del buffer a memoria. Y en el acceso directo a memoria, como ya lo contamos, es ese módulo, que es un hardware adicional, el que se ocupa de toda la entrada-salida. Pero, para que se lleve a cabo esto, necesita algunos datos, ¿sí? Por ejemplo, debe saber qué bloque de disco se va a leer, en qué parte de la memoria deberá almacenar ese bloque de disco leído, cuántos datos se van a transferir, es decir, el tamaño del bloque de disco. Todos esos datos se transfiere al controlador de DMA, para que éste pueda ya actuar en forma independiente, ¿sí? Hemos estado hablando todo este tiempo de controladores de dispositivos. ¿Pero qué es el controlador de dispositivo? Es el manejador de dispositivo, también lo pueden encontrar. Puede manejar varios dispositivos idénticos, ¿sí? Sería el componente electrónico del dispositivo, ¿sí? O driver, que permite justamente ejecutar las órdenes que vienen desde la parte central, desde el micro o desde el controlador de DMA, si es que lo tiene, ¿no es cierto?, esa arquitectura. Un controlador puede tener conectado más de un dispositivo, pero estos dispositivos tienen que ser idénticos. Es decir, que cada tipo de dispositivo tiene conectado un controlador. El sistema operativo puede comunicarse con el dispositivo periférico a través del controlador de dispositivo. Para eso tenemos controlador de disco, controlador de impresora, ¿sí? Y controladores de otros dispositivos, que están conectados todos al bus. Bueno, y acá ya viene otra discusión de decir, bueno, ¿tienen que compartir el bus o pueden tener un bus aparte, todos los controladores? ¿Sí? En algunas arquitecturas existe un bus único
donde la velocidad de transferencia es muy alta, que es el bus central entre la CPU y la memoria. Y aparte está el bus para ya comunicarse con los controladores de los dispositivos. Esta arquitectura, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, porque ya la ventaja es que si todos tienen que utilizar el mismo bus, el CPU tiene menos posibilidades de enviar o leer datos de la memoria. ¿Por qué? Es como si fuera un único pasillo que solamente pueden utilizar en un instante de tiempo dos componentes, los que se están comunicando. Los demás tienen que esperar, ¿sí? Porque el bus es un recurso común a todos y la forma de compartirlo es multiplexar en el tiempo los datos que se transmiten. Es decir, en un instante de tiempo en el bus se puede comunicar, por ejemplo, la CPU con la memoria, nada más que ellos dos. Los demás deben esperar. O la memoria y un controlador, por ejemplo, controlador de disco, ¿sí? O el CPU y un controlador de teclado, supongamos. Entonces, en un instante de tiempo, solo dos componentes pueden comunicarse. Por lo tanto, hay otro dispositivo de hardware que es el controlador de bus. Y en cada ciclo de bus se están comunicando un par de componentes, nada más. ¿Sí? Por eso, bueno, depende de la arquitectura, si comparten el bus todos, o hay un bus específico entre lo que es CPU y memoria. ¿Cuál es la función de estos controladores? Inicialmente, convertir el flujo de bits en serie, en bloques o viceversa. ¿Sí? Entonces, hacen la conversión de lo que es serie a paralelo o de paralelo a serie en la transferencia de datos, dependiendo de qué dispositivo se trate. Si el dispositivo tiene que transferir por el bus de datos hacia la porción central, hay que convertir sí o sí a paralelo. ¿Sí? Porque la transferencia dentro de lo que es la placa base se hace en paralelo. ¿Bien? Y también realiza el control y la corrección de errores. ¿Sí? Por ejemplo, si está usando paridad, si el control de error es paridad, lo que hace es la suma verificación, que se llama, que es controlar la paridad de los datos. Eso lo hace el controlador del dispositivo. Bien, si es el controlador de memoria, también lo hará al grabar o al leer los datos desde memoria. ¿Sí? O el controlador de disco lo hace cuando lee un bloque de disco, lo coloca en el buffer y antes de transferirlo hace el control o la suma verificación. Bien. Fíjense aquí como está dibujado en el mismo controlador de disco, se han agregado registros que corresponden a la función de DMA, es decir, registros que indican qué bloque se va a leer, de cuántos datos se van a transferir, ese es el contador, en qué dirección de memoria se va a guardar el bloque, ¿sí? Y en otras arquitecturas, como les decía, como ha ido evolucionando, ya es un microprocesador aparte. Entonces tenemos un controlador de DMA que puede controlar más de un controlador de dispositivo, se le puede conectar más de uno, y el controlador del dispositivo aparte. Fíjense aquí, en la simulación, tenemos como los bits se transfieren del disco al buffer en serie, hasta llenar el buffer, ahí se envía una señal para que la memoria esté lista para recibir esa transferencia de bytes. Y una vez que la memoria ya recibió todo el bloque, se envía una señal al procesador. ¿Sí? Cuando el procesador recibe la señal, que indica que ya todo el bloque
leído, está en memoria, ¿qué debe hacer al atender esa interrupción? Lo que hace es, el proceso que estaba esperando esos datos o ese archivo ya no va a estar más bloqueado. Pasa a la cola de listos porque los datos que él solicitó ya están en memoria. Y bueno, y ahí en la cola de listos tendrá que esperar el tiempo en que pueda ser planificado para continuar su ejecución. ¿Se entiende, chicos? Tenemos que ir integrando todo lo que vimos. Esto es, acá les vamos contando, paso a paso, cómo es el procedimiento. Fíjense en el punto 6, cuando no hay un controlador de DMA, ¿sí? Como les decía recién, que es un dispositivo aparte, es el procesador el que transfiere los datos de memoria, del buffer a memoria. Y en lo que es acceso directo a memoria, ya es el mismo dispositivo, que es otro micro de DMA, el que hace todo ese trabajo. Este es el diagrama en bloque de un controlador de DMA. Fíjense que lo que solicita son los registros o las direcciones a donde debe acceder, ya sea si tiene que acceder al disco o algún otro dispositivo, qué bloque, cuántos bloques va a transferir y a dónde lo va a guardar. Estos son los datos que necesita este controlador. Mientras tanto, mientras el controlador de DMA se ocupa de la entrada-salida, la ventaja es que el procesador puede ejecutar otro proceso, ¿sí? Se libera de esa tarea. Y acá tenemos un ejemplo usando controlador de DMA que se comunica con el controlador de disco y están compartiendo el bus. ¿Sí? El CPU programa el DMA, es decir, que le envía toda la información que vimos recién. El DMA se comunica con el controlador de discos, que hace la transferencia de los datos hacia la memoria. Bien. Y después el controlador de DMA reconoce que la operación ha terminado y debe comunicárselo al CPU. Acá hay dos formas de utilizar el bus, el bus general común para todos. Una es en forma de ráfaga, es decir, que el controlador de disco va a pedir el uso del bus y el controlador del bus le puede otorgar varios ciclos de bus. ¿Para qué? Para que el controlador de disco transfiera una cantidad n de bytes y ese va a utilizar una cantidad n de ciclos. La ventaja es que los datos se van a transferir rápido a memoria, ¿sí? Pero bueno, en ese tiempo el CPU no puede usar el bus, entonces, bueno, es tiempo que pierde el microprocesador, ¿sí? Entonces, no sé si se utiliza tanto el tema de transferir en ráfaga porque inhabilita el bus para todos los demás componentes. Otra forma de transferencia es robo de ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le otorga al controlador de disco cada tanto tiempo un ciclo de bus para que transfiera un dato. Y de esa forma el CPU no pierde tantos ciclos de bus como para no dejar de acceder a memoria. Recuerden que el CPU solo accede a memoria principal, ¿sí? O al controlador de DMA.
no accede directamente a las memorias que están en los demás dispositivos. Entonces, inhabilitar el uso del bus por parte del CPU a veces no es tan producente. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos la bibliografía, no está